el doctor Alejandro Anaya Muñoz, nuestro vicerrector, procederá a impartir la conferencia magistral de este evento. Y a continuación me permito leer su semblanza. El doctor Alejandro Anaya Muñoz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, en Inglaterra. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en Guadalajara. Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos y director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, además de director de la sede Región Centro del CIDE. Sus libros más recientes son La Agenda Internacional de México, Asuntos Ineludibles, coeditado con Guadalupe González y María Celia Toro, y Human Rights Crisis in Mexico, coeditado con Bárbara Frey. Es fundador del proyecto de elaboración de la base de datos Recomendaciones Internacionales a México en materia de derechos humanos, colaborador en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Desde febrero de 2022 es el vicerrector académico de nuestra universidad. Muchas gracias, doctor Anaya. Muchas gracias, Javier. Estimado rector, estimado Bruno, distinguidos consejeros, consejeras de FICSAC, queridos colegas, estudiantes, egresados, amigos de la Ibero. El título de las palabras o de la presentación de las ideas que quiero compartir con ustedes es 3 angustiantes, entre paréntesis, preguntas sobre la inteligencia artificial. ¿Con qué rumbo? ¿Hasta qué punto y cuándo? Esta noche quiero compartir con ustedes, como les decía, algunas reflexiones sobre un tema que supongo nos preocupa o al menos nos pone a pensar a muchas personas en la actualidad. La irrupción acelerada de la inteligencia artificial en nuestras vidas y sobre todo su papel o su impacto en la trayectoria y el horizonte de la historia social y cultural de la humanidad y lo que entendemos por lo que implica ser persona humana en el corto, pero sobre todo en el mediano plazo. No hago estas reflexiones, claro, desde una perspectiva técnica, desde la expertise del científico especializado en algoritmos, en ciencia de datos, en programación o en uso de sistemas de procesamiento del lenguaje natural o de diseño de redes neuronales. Más bien las hago desde el espacio intelectual de quien observa y busca entender el mundo de las ideas, el mundo de las ideas humanas. Así que esta noche les quiero compartir algunas reflexiones que he venido entreteniendo desde mediados del año pasado, escuchando y leyendo a distintas personas especialistas y pensando sobre lo que han dicho y escrito. Así que muchas gracias, estimado Bruno, por la invitación, o más bien por la provocación que me orilló a poner en blanco y negro y de manera más o menos ordenada esta serie de ideas, este intento de decir algo inteligente sobre la inteligencia artificial. Los cambios acelerados y sorprendentes que estamos viviendo, experimentando al utilizar los distintos sistemas de inteligencia artificial generan fascinación, pero al mismo tiempo cierta o mucha preocupación o ansiedad. ¿A dónde vamos a llegar y sobre todo cuándo? ¿Cuándo llegaremos a ese horizonte al que nos vamos acercando? En otras palabras, no tenemos demasiadas certezas con respecto a la dirección, la profundidad y la velocidad del cambio. Y creo que eso, el no saber, pues nos genera cierta ansiedad. Como todas y todos experimentamos en nuestro día a día, los sistemas tecnológicos de distintos tipos que hoy en día llamamos genéricamente inteligencia artificial, no solamente llevan a cabo distintos procesos o hacen ya distintas tareas por sí mismos,
sino que cada vez más nuestra vida cotidiana se desenvuelve en una especie de interacción con ellos, con esos sistemas. Una interacción entre personas humanas y sistemas o máquinas que identifican y analizan datos y que con base en ello, de alguna manera, se comunican con nosotros y nos ofrecen, sea una curaduría de fuentes, o nos recomiendan cosas que hacer, o incluso nos ponen sobre la mesa decisiones. Nos recomiendan productos que nos pueden interesar, rutas de tránsito que deberíamos de seguir, notas periodísticas que nos deberían de interesar, películas, series o canciones que probablemente nos gustarán. Nos ofrecen también palabras que decir, textos que compartir. Nos presentan incluso verdades que a menudo son más bien mentiras. Si nos detenemos a pensar en ello, todos los días tomamos pequeñas decisiones con base en esas recomendaciones. Consumimos productos, series, películas, música, noticias, e incluso presentamos o compartimos textos que contienen ideas y que contienen argumentos con base en esas recomendaciones o con base en esa interacción con esos sistemas no humanos. Vivimos entonces una serie de interacciones cada vez más cotidianas con esos sistemas que van, si no determinando, sí moldeando o encaminando nuestro día a día, nuestra agencia. En otros niveles menos cotidianos, científicos interactúan con estas máquinas en la búsqueda de nuevos antibióticos, nuevos materiales de construcción o en el desarrollo de sofisticados sistemas de armas y un largo etcétera. Las personas humanas llevamos, por supuesto, mucho tiempo utilizando máquinas de distintos tipos, interactuando con ellas en todos los ámbitos, el personal, el productivo, el científico, el educativo, etcétera. Incluso llevamos ya muchos años conviviendo y trabajando con computadoras, que de por sí ya son máquinas cualitativamente distintas a las previamente existentes. Llevamos mucho tiempo conviviendo con máquinas y computadoras y nos hemos adaptado, y ha sido en términos generales una interacción benéfica para la humanidad. Una interacción que hace la vida más fácil, que nos resuelve cosas, que nos hace ser más productivos, que nos hace ser más precisos y que nos libera cierto tiempo que podemos dedicar a otras cosas como el ocio, la diversión, etcétera. Incluso ahora nuestra interacción con sistemas de inteligencia artificial sigue siendo una interacción con una máquina. Es decir, no se trata todavía de una interacción con otro ente o con otro agente. Es decir, no hay alguien ahí, no hay alguien adentro del Google Maps, no hay alguien adentro del Waze, de Siri, de Alexa, de ChatGPT. No se trata entonces de una interacción todavía entre entes o agentes, algunos humanos y otros no humanos. Y por otro lado, en esas interacciones, las personas humanas tenemos todavía el control. Podemos hacerle caso o no al Google Maps, a Alexa o al predictor de palabras en el teléfono celular. Sin embargo, lo perturbador de todo esto es el no saber a ciencia cierta con qué rumbo, hasta qué punto y cuándo. Los sistemas de inteligencia artificial existentes pueden, claro, hacer muchas cosas más sofisticadas que sugerir rutas de tránsito o películas, o que predecir la próxima palabra que queremos poner en un mensaje de texto. Reconocen rostros, por ejemplo, y así como reconocen rostros, pueden reconocer un tumor al ver la imagen en una tomografía o de una tomografía. O pueden procesar toda la investigación médica sobre tal o cual enfermedad, procesar los expedientes de pacientes y con base en ello empezar a identificar posibles nuevos medicamentos o tratamientos. Pueden también conducir un automóvil o un tráiler, un montacargas, o incluso describir la estructura molecular de las proteínas, algo que los científicos humanos se tardarían años en hacer, entre muchas otras cosas. Pueden entonces hacer muchas cosas que tradicionalmente hacemos los humanos, pero incluso hacerlo mucho más rápido y con mayor precisión. Los sistemas de inteligencia artificial
eso es un hecho, van a desplazar a muchas personas en el mercado laboral, desde conductores de vehículos hasta personal médico y de servicios en general, por mencionar solo algunos ejemplos, quizá también los académicos como nosotras y nosotros. De nueva cuenta, las personas, las sociedades humanas se han enfrentado con anterioridad a adelantos tecnológicos que han resultado en la sustitución masiva de mano de obra por máquinas, desde al menos la primera revolución industrial. Y sin embargo, aquí seguimos. Pero, de nueva cuenta, ¿con qué rumbo, hasta qué punto y cuándo? Una pregunta clave desde una perspectiva, no sé si decirle, a lo mejor algún filósofo me dice que está mal aplicada, pero no sé si decirle existencial, desde una perspectiva existencial, y existencial por las implicaciones que tiene para la existencia y la identidad humana tal como la hemos conocido, es si los sistemas de inteligencia artificial son eso, inteligentes. Muchos han cuestionado la inteligencia de la inteligencia artificial y argumentan que lo que pueden hacer esos sistemas no implica que sean realmente inteligentes, que lo único que hacen es refritear todo lo que hay en Internet o encontrar tendencias con base en un montón de datos. Muchos plantean que estamos solo ante sistemas que pueden hacer cálculos matemáticos muy potentes, que se trata solamente de una máquina haciendo lo que se le ha programado para hacer. Pero quisiera esta noche problematizar ese tipo de argumentos. Coloquialmente entendemos por inteligencia la capacidad de alguien o algo para enfrentar problemas, situaciones o preguntas y definir cursos de acción, es decir, a final de cuentas tomar decisiones, identificando la información o los datos que son relevantes para ello y procesándolos y ordenándolos de tal manera que podamos identificar patrones y así determinar el mejor curso de acción o tomar la mejor decisión. Decimos que una persona es inteligente cuando maneja mucha información, cuando sabe o conoce mucho, ¿no? Y más aún, decimos que esa persona es inteligente cuando puede ordenar y procesar todo lo que sabe de tal manera que logre entender mejor el contexto, el problema, el reto, la pregunta que enfrenta y que encuentra respuestas o soluciones efectivas y que toma buenas decisiones con base en toda esa información. En ese sentido, los sistemas de inteligencia artificial, en efecto, tienen ese tipo de capacidades. Utilizan e incluso identifican la información o los datos que son relevantes para abordar cierta pregunta, reto, situación o problema, o para lograr cierto objetivo. Ordenan y procesan esa información y con base en ello definen o recomiendan, ojalá que recomienden, nada más, a las personas usuarias rutas de acción o decisiones por tomar. ¿Es esto ser inteligente o simplemente es ordenar datos para identificar patrones y con base en esos patrones fill in the blank, ¿no? Llenar el espacio vacío en la oración? Bueno, identificar datos, procesarlos, identificar patrones y con eso definir rutas de acción, eso ya me sugiere procesos inteligentes o al menos parecidos a la inteligencia o que producen el mismo resultado. Además de que la pregunta importante al respecto no es tanto sobre los sistemas de inteligencia artificial que existen hoy, sino sobre las siguientes generaciones, sobre los sistemas de mañana y de pasado mañana. Los brincos tecnológicos que se están dando son ya exponenciales, así que de nuevo me pregunto, ¿con qué rumbo, hasta qué punto y cuándo? Por otro lado, los sistemas de inteligencia artificial son entrenados y, entre comillas, aprenden de ese entrenamiento, porque hay al menos un par de colegas que saben muchísimo de eso. Lo que pueden hacer ya va más allá del código o, como decíamos pues nosotros hace algunos años, el programa, ¿no? Sino que se basa en lo que aprenden con base a los propios datos que van procesando. Aprenden y aprenden. Y en la medida en que logran aprender también de los errores que cometen, es decir, de las predicciones equivocadas que hacen, pues se volverán cada vez más precisos y más eficientes, es decir, se volverán cada vez más inteligentes. Y más aún en la medida en que puedan entrenarse y retroalimentarse a sí mismos, en la medida en que sean más autónomos y no necesiten del entrenamiento supervisado por humanos.
La capacidad de aprender es sin duda una que solemos asociar con la inteligencia y es precisamente la base del machine learning, una máquina que aprende. Eso ya es en sí mismo sorprendente y perturbador, una máquina que aprende. Pero lo que resulta aún más riesgoso y de hecho está preocupando a las mismas compañías desarrolladoras de estos sistemas es que algunos de ellos parecen estar aprendiendo a hacer cosas, a desarrollar tareas para las cuales no fueron entrenadas. Algunos hablan incluso de que hay algunos sistemas que están adquiriendo, entre comillas, lo que están llamando propiedades emergentes. En otras palabras, que están aprendiendo a aprender. Un tipo de aprendizaje mucho más profundo que el basado en el entrenamiento. Pero eso no está totalmente comprobado y de hecho hay investigación reciente que encuentra que realmente aún no estamos ahí. Como quiera que sea, los sistemas de inteligencia artificial tienen cada vez más y más capacidad para manejar más y más datos, cada vez más y más información, tienen la capacidad de mejorar por sí mismos sus propios algoritmos y para hacer todas esas tareas a las que he hecho referencia de manera más rápida, eficiente y acertada. Tienen cada vez más poder computacional, por lo que pueden procesar más y más y aprender más y más y más. Otro fenómeno también inesperado para los propios desarrolladores, igualmente preocupante, es sin duda el de las alucinaciones. En efecto, sistemas como ChatGPT y BART en ocasiones alucinan. No es tanto que se equivoquen en la predicción, sino que inventan sus respuestas. Y para eso no fueron entrenados. Y claro, uno no puede evitar reconocer que la inteligencia humana también inventa cosas, en ocasiones con el fin explícito de engañar. La capacidad de analizar cantidades gigantescas de datos es, claro, una parte central del potencial, o más bien, quizá, del poder de la inteligencia artificial. La información y los datos disponibles en la web son cada vez mayores, datos y datos y datos, y cada vez más datos están disponibles en un mismo lugar, la web. Y la inteligencia humana no tiene la capacidad para, no digamos procesar toda esa información, sino ni siquiera para identificar todo el conocimiento que pueda ser relevante para abordar un problema, un reto o una situación particular. Nosotros mismos de investigación, o sea, no hay manera de que leamos todos los papers que ya existen sobre los temas que nos interesan. Y los sistemas de inteligencia artificial sí tienen esa capacidad, la capacidad de procesar cada vez más datos, cada vez más evidencia, cada vez más conocimiento. Prácticamente todo el conocimiento que como humanidad hemos generado a lo largo de los siglos. Podríamos concluir de esta reflexión que al menos los sistemas de inteligencia artificial realizan procesos que se asemejan a la racionalidad, es decir, a la capacidad de hacer cálculos costo-beneficio con base en información e identificar la ruta de acción o la decisión que maximizará el beneficio y a posteriori también saber si nos equivocamos o no. O procesos que se asemejan a la capacidad de inferir, de encontrar o identificar lo que no es evidente a partir de lo que sí es. Procesos mentales, racionalidad, inferir, que hasta ahora considerábamos exclusivos de las personas humanas. Entonces la conclusión que se va asomando es que ya hoy en día existen estos sistemas no orgánicos que tienen y están desarrollando capacidades similares, uso conscientemente el término similar, a las de razonar e inferir. Sistemas que en efecto, pues desde esta perspectiva son inteligentes, me atrevo a decir. Y de nuevo entonces surgen las preguntas angustiantes, híjole, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál va a ser la profundidad de esa inteligencia y la velocidad en que se están desarrollando estos sistemas, sus capacidades, que antes eran exclusivas de las personas humanas? En efecto, estamos todavía en un momento en que los sistemas de inteligencia artificial son monofunción o monoespecialización, es decir, pueden hacer una sola cosa o desempeñar una sola función nada más. Por eso se les llama Narrow AI o Weak AI. Todavía no existe lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Strong AI, que pueda aprender de todo y hacer de todo. Pero de nuevo, es cuestión de tiempo. Ciertamente las grandes compañías desarrolladoras están persiguiendo ese objetivo.
Otra característica fundamental de la inteligencia humana que quiero enfatizar esta tarde es la de comunicarse a través del lenguaje. Mediante sonidos, señas, símbolos, nombramos y le damos sentido y significado no solamente a las cosas, sino también a las acciones, a las sensaciones, a las emociones, a todo. El lenguaje complejo, verbal y escrito, es una de las características centrales que nos diferencian de otras especies, de especies que solemos decir que no son inteligentes porque no hablan. El lenguaje, además, es el vehículo mediante el cual expresamos, compartimos, transmitimos aquello sobre lo cual razonamos o lo que inferimos, nuestros ejercicios de cálculo de costo-beneficio y los hallazgos a los que llegamos. Pero también el lenguaje es el vehículo mediante el cual transmitimos lo que consideramos digno de valor moral o no digno de valor moral. El lenguaje, en suma, hace posible que una serie de individuos inteligentes formemos sociedades y desarrollemos civilizaciones, doctrinas, ideologías, cultura. Desde hace tiempo, claro, los sistemas de inteligencia artificial han podido entender de manera básica, si quieren, pero han podido entender lo que les decimos. Han podido recibir instrucciones que nosotros les damos mediante el lenguaje. Y no solo el lenguaje incluido en un código computacional, sino el lenguaje escrito de las personas comunes y corrientes como ustedes y yo. Al escribir palabras en un buscador, o sea, al googlear, damos una instrucción y el sistema recibe instrucción y la entiende. Entiende esas instrucciones y se comunica de regreso con nosotros, dándonos una serie de resultados. Una curaduría de información en donde podemos encontrar respuesta a nuestra pregunta, o al menos relacionadas con las palabras clave que introducimos en el buscador. Esa capacidad de comprender el lenguaje humano se ha desarrollado cada vez más también. Ahora ya pues, no necesariamente tenemos que teclear la instrucción, la podemos decir en voz alta. Y Alexa o Siri pues, nos entienden y realizan la acción solicitada. Siri, llámale a mi esposa. Siri, dame el horario del cine, etcétera, ¿no? Esto implica que los sistemas de inteligencia artificial ya no solo pueden leer y ver, sino que también ya pueden escuchar. Y claro, son inteligentes en el sentido en que entienden lo que leen, lo que ven o lo que escuchan. Más aún, no solo realizan las acciones que les pedimos o encuentran la información relevante para nuestra pregunta, sino que ahora también pueden generar respuestas cada vez más detalladas y sofisticadas. Y claro, expresarlas en lenguaje oral o escrito. Ahora le podemos pedir a ChatGPT o a BART que nos escriba el discurso para la Asamblea de Asociados de FICSAC, ¿no? O que escriba un ensayo o la homilía para la misa del domingo. El contenido de la clase del lunes, el guión para una película o una serie de televisión, un sílabus para la clase que vamos a dar el semestre que entra. En fin, los sistemas de inteligencia artificial entonces entienden lo que decimos y nos responden. Y generalmente, pues de manera atinada o al menos útil. En suma, los sistemas de inteligencia artificial actualmente existentes tienen la capacidad de realizar procesos que al menos se asemejan al proceso mental humano de razonar o inferir, por un lado. Y por el otro lado tienen la capacidad de realizar procesos que se asemejan, al menos, a los procesos mentales humanos de comprender y producir lenguaje. Este tipo de capacidades son cada vez más sofisticadas y más potentes. Es decir, para contestar la pregunta de qué tan inteligentes son realmente los sistemas de inteligencia artificial, pues la respuesta me va apareciendo, pues sí son inteligentes y mucho y cada vez lo serán más. Por eso la pregunta pertinente no es tanto sobre los sistemas, como decía, actualmente existentes, como decía hace unos minutos, sino los de mañana o de pasado mañana. La tan anhelada para algunos y temida para otros inteligencia artificial general. Podemos al menos imaginarnos con aprensión que en algún momento algunos sistemas de inteligencia artificial serán tan potentes y sofisticados que serán capaces de desarrollar una interacción intelectual, el generar, intercambiar conocimiento, ideas, argumentos con personas humanas y con otros sistemas inteligentes no humanos. Y si eso realmente es así,
pues podrán también desarrollar y proponer marcos más amplios de entendimiento, doctrinas, ideologías, narrativas sobre el ser y el deber ser de una sociedad, etcétera. Sí, y estoy subrayando el sí, si llegamos a ese punto, me pregunto, ¿podrán incluso generar cultura? ¿Podrán idear, plantear o proponer, no necesariamente imponer, rutas civilizatorias, al menos influir en ellas? Esto, para historiadores como Yuval Harari, implicaría el fin de la historia humana. No el fin de la historia, pero sí el fin de la historia dominada o encabezada por las personas humanas. Otros autores como Kissinger Smith y Houghton Locker no llegan a ese tipo de escenarios tan drásticos quizá, en los que la historia ya no es dominada por la humanidad, pero sí plantean preguntas sobre agencia e identidad. A ver, ¿qué significa ser persona humana? ¿Qué nos define como tales? En un mundo en el que los sistemas no humanos, es decir, máquinas, también piensan. Y no solamente piensan al definir una ruta de tránsito o para recomendar qué consumir, sino para también influir sobre lo que pensamos que es verdadero o moralmente valioso. Algo de lo que no he hablado esta noche. Para, por ejemplo, plasmar algo hermoso en una imagen, ya lo hace la inteligencia artificial, o para decir algo profundo en un poema, o para expresar algo sublime mediante una pieza musical. Más aún, como decía, pensar para generar doctrinas, ideologías o narrativas sobre el ser y del deber ser. ¿Cómo cambia entonces nuestra experiencia de la realidad en este nuevo contexto? ¿Qué pasa con la agencia humana cuando nuestra capacidad de decidir es fuertemente influenciada, manipulada quizá, por las ideas y, entre comillas, decisiones, ya no de otras personas humanas, porque eso siempre ha pasado, ¿no? Otras personas han influido en nuestra agencia, sino que ahora por parte de máquinas inteligentes? ¿Qué significa ser persona humana en ese contexto? ¿Qué significa ser persona humana cuando parte de lo que nos define como tal, es decir, ¿qué nos define esa capacidad de razón? Bueno, la modernidad, ¿no? Se supone que lo que nos define como humanos es esa capacidad de razonar, de inferir, de decidir autónomamente e incluso también de crear, ¿no? ¿Qué significa entonces ser persona humana cuando eso que nos definía se ha transformado de manera radical? Y sobre todo cuando esos factores que nos definen como personas humanas distintas de otras especies ya son también poseídos por algo más, por otra categoría de ente, cogito ergo sum, que incluso nos supera en capacidad de razonamiento, inferencia, etcétera, y que puede moldear nuestra propia agencia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace especiales o únicos? ¿Cuál será nuestro papel, nuestro propósito, entonces? ¿Con qué rumbo, hasta qué punto y cuándo? No tenemos en este momento, creo, respuesta a estas preguntas. Quizá las respuestas las conoceremos solamente en tiempo real, cuando suceda. Y cuando ya sea demasiado tarde nos daremos cuenta, quizá finalmente, de la dirección que tomó, de la profundidad que tuvo y, claro, de qué tan rápido se dio el cambio. En este sentido, parece fundamental no solamente hacernos este tipo de preguntas, y más en una universidad como la nuestra, sino salir de la pasividad en la que estamos, que nomás estamos cachando lo que va llegando, y en un marco democrático de toma de decisiones, no en un marco de mercado oligopólico, tomar el control como personas, como sociedades, y definir la dirección, la profundidad y la velocidad del cambio. Es fundamental entonces la regulación, y la regulación no solamente del uso, sino también del desarrollo de la inteligencia artificial. Las compañías que están en este negocio insisten en que se debe regular solamente el uso, no el desarrollo en sí, porque regular el desarrollo inhibiría la creatividad y el progreso. Pero si no regulamos también el desarrollo, no podremos influir en la dirección, la profundidad y la velocidad del cambio. Y por lo tanto no podremos proteger nuestra identidad y nuestra agencia. No podremos asegurar que los desarrollos culturales, en el sentido más profundo del término, que las rutas civilizatorias
que la historia siga siendo trazada por personas humanas y que en todo caso las inteligencias artificiales puedan solamente recomendar o acompañar, pero no decidir o suplantar. Muchas gracias por escucharme.